En este vídeo vamos a tratar de uno de los conceptos esenciales de los modernos lenguajes de programación, la orientación a objetos. En Java, todos los componentes son un objeto, por tanto es un concepto esencial. El entender estos conceptos de programación orientada a objetos es una de las partes más importantes para dominar el funcionamiento de cualquier lenguaje, y en Java es esencial. Vamos a ver las principales consecuencias que tiene la utilización de objetos dentro de Java. Al utilizar la programación orientada a objetos, utilizamos tres conceptos esenciales: la herencia, la encapsulación y el polimorfismo. Por herencia entendemos el que un objeto puede ser creado a partir de otro dado, heredando todas aquellas propiedades y métodos que el primero poseía, es decir, podemos agregar funcionalidad a un objeto sin más que heredar de él. De esta forma es sencillo construir una jerarquía de objetos cada vez más complicados y capaces de realizar cada vez más funcionalidades. La encapsulación nos permite el ocultar aquellas partes complejas que no es necesario que se vean de forma externa para la utilización de un objeto. Podemos poner un ejemplo como sería un cálculo matemático complejo. No es necesario que el que utilice un objeto o una clase tenga que entender el funcionamiento de ese cálculo. Por eso podemos encapsularlo, es decir, guardarlo. Nuestro código quedaría dentro de una parte del programa y aquel que lo utilice no necesitaría conocer los detalles de su funcionamiento. La tercera gran propiedad de la programación orientada a objetos es el polimorfismo. El polimorfismo nos va a permitir que podamos utilizar distintos elementos dentro de la estructura de la jerarquía de herencia que hemos definido sin conocer a priori cuál es exactamente su tipo. Es decir, si hemos implementado un mismo método en diferentes objetos de la jerarquía, podemos utilizar el método sin tener ningún miedo de que siempre se va a utilizar el método que se ha creado para el elemento que estamos utilizando en un momento dado. Vamos a ver todo esto con ejemplos, que será más sencillo. El ejemplo que vamos a hacer se refiere a figuras geométricas. Vamos a definir un programa capaz de calcular el área y el perímetro de diferentes figuras geométricas. Para ello vamos a definir una interfaz llamado iFiguraGeométrica que tendrá dos métodos, el método área y el método perímetro. Como hemos dicho, las interfaces no tienen implementación del código, sino que simplemente definen una especificación que tendrán que cumplir aquellas clases que implementen esta interfaz. Vamos a crear ahora una clase llamada figura que implementará esta interfaz, la interfaz iFiguraGeométrica. Por tanto, tendrá que implementar esos dos métodos que hemos citado, área y perímetro. Dado que en general no existe una forma de calcular el área o el perímetro, a esta clase le pondremos una implementación vacía, realmente que no hace ningún cálculo, que simplemente devuelve un número 0. También añadiremos un método que hemos llamado toString, que nos devolverá una cadena, un string, indicándonos tanto el nombre que tiene esta figura como el área y el perímetro. A partir de esta clase figura, vamos a implementar un conjunto de figuras que ya sí que tendrán una implementación concreta. Estas figuras que veremos a continuación le darán una implementación a cada uno de estos métodos y asignarán un nombre al mismo. Cada una de estas clases que vamos a implementar tendrá un código específico para el cálculo del área y del perímetro. Vamos a implementar estas cuatro clases: triángulo, rectángulo, cuadrado y círculo. En el caso de cada una de ellas existirá una implementación concreta. Todas heredarán de la clase figura que definimos anteriormente. Y cada una de ellas implementará el método área y el método perímetro, actualizando el cálculo
a sus correspondientes propiedades. La clase triángulo, rectángulo y círculo heredarán directamente de figura, mientras que la clase cuadrado heredará de rectángulo, puesto que en realidad constituye una especialización de esta clase. Un cuadrado no es más que un rectángulo con la propiedad concreta de que todos sus lados son iguales. Vamos a ver el detalle del código. Vamos a ver el detalle de las clases. Comenzamos viendo la interfaz y figura geométrica que hemos definido. Esta interfaz será el que cumplan todas las clases que trabajen como una figura geométrica. Hemos añadido solo dos métodos, el método área y el método perímetro. Los dos devuelven tipo float y cada uno se encargará de calcular el correspondiente valor. Como en todas las interfaces, no se añade nada de código, sino que solamente se propone cuál será el formato o el tipo de métodos que tendrán que incluir todas las clases que implementen esta figura. La hemos implementado en la clase figura. Esta clase figura, como vemos, ya tiene implements y figura geométrica, es decir, va a implementar esa figura y además nos proporciona los dos métodos. En este caso vemos que los dos métodos devuelven un valor 0, puesto que ninguno de los dos está definido para una figura genérica, sino que habrá que ver para cada uno de los tipos concretos de figura cuál es su implementación. Además de implementar el interfaz, hemos añadido un atributo llamado nombre de tipo string, donde vamos a contener el tipo, la descripción del tipo de figura que estamos utilizando. Y también un método toString que nos va a devolver, por un lado, el nombre de la figura, seguido del valor de su área y de su perímetro. Vemos cómo esta implementación está utilizando los métodos genéricos área y perímetro. A medida que vayamos implementando figuras más concretas, tendremos que especializar estos métodos, es decir, le daremos una implementación concreta. Vamos a ver el primer ejemplo en, por ejemplo, círculo. La clase círculo vemos que extiende la definición de la clase figura, le añadimos un miembro de tipo radio, de tipo float, llamado radio, que será la característica de ese círculo. Y le hemos puesto un constructor. El constructor recibe un parámetro, que será radio, y se encarga de asociar al atributo el valor radio, que se le da en el constructor, y también de asignarle el nombre. El nombre, por supuesto, será círculo. Vemos como aquí hacemos una implementación de los métodos. Sobreescribimos estos métodos dándole la implementación concreta en el caso del círculo. Pi r cuadrado para el área y 2pi r para el perímetro o la circunferencia. Vemos como en esta clase no tenemos que implementar el método toString. Cuando utilicemos el método toString de la clase base, de la clase figura, si el objeto es de tipo círculo, se llamarán correctamente a cada uno de los tipos correspondientes. Vamos a ver, por ejemplo, cómo implementarlo en otra clase, como sería rectángulo. En esta clase hemos implementado solamente el constructor y ahora vamos a implementar lo que sería tanto el método área como el método perímetro. El método área lo vamos a definir con las mismas características que tenemos que poner para el método base. Como lo vamos a sobreescribir, añadiremos override y tenemos que hacer que sea de tipo float y devolverá el cálculo. El cálculo del área para un rectángulo será lado 1, la variable lado 1 multiplicado por lado 2. Es el resultado del área. Ha de ser de tipo público, por eso nos estaba avisando de que no era correcto. Y con esto ya tenemos implementado el método. Vamos a implementar ahora el método perímetro. Añadimos el atributo override y creamos el método público de tipo float perímetro. Aquí vamos a devolver dos veces, o sea, lo que sería el cálculo del perímetro será dos veces la suma de los lados. Es decir, lado 1 más lado 2.
Ponemos this, aunque no es necesario, simplemente para que quede más claro que son los elementos de la clase. Pues ya hemos implementado en la clase rectángulo lo que serían los métodos. Vamos a ver ahora cómo serían en el caso de cuadrado. En el caso de cuadrado, extiende, en lugar de extender directamente figura, hemos hecho que extienda rectángulo, puesto que un cuadrado no es más que un rectángulo que tiene los dos lados iguales. Añadimos el constructor, que es lado, y este se va a encargar de asociar una propiedad que le hemos llamado lado con el valor que le pasamos al constructor y llamamos al constructor de rectángulo. Veis que al llamar super estamos llamando al constructor de la clase base y le pasamos como argumento lado, lado, es decir, los dos lados con el mismo valor. De esta forma se va a llamar al constructor de rectángulo, asignamos nuestra variable lado con su valor y cambiamos el nombre a cuadrado. A cuadrado no es necesario que le pongamos el método ni área ni perímetro, puesto que el cálculo que se hace para rectángulo es perfectamente válido. Por último, hemos definido también una figura llamada triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo, he puesto aquí un poquito las matemáticas para repasar solamente porque es un cálculo un poquito más complejo, tiene un constructor que se llama triángulo rectángulo, donde se está haciendo el constructor recibiendo como parámetros base y altura. Se guardan los dos parámetros, base y altura, y se asigna el nombre, triángulo rectángulo, que es el que hace el cálculo. Estos dos son las dos propiedades que le hemos añadido y aquí hacemos el cálculo tanto del área como del perímetro, que es un poquito más complejo porque para calcular la hipotenusa hay que hacer este cálculo matemático, pero ese no es el objetivo de nuestro curso. Bueno, pues ya tenemos definido todas estas clases que todas heredan de figura. Vamos a utilizarlas. Para ello hemos creado una clase principal, que será donde está el main de nuestro programa, y en este main vamos a hacer dos cosas. Vamos a crear una colección, es decir, vamos a hacer una array con varias figuras distintas, de distinto tipo, y vemos que el array está formado todo por objetos, por referencia de tipo figura. Internamente, aunque la referencia sea de tipo figura, el objeto puede ser más especializado, puede ser un cuadrado, un triángulo o lo que sea. En el método crea colección vamos a definir todo lo necesario de estos objetos, es decir, vamos a crear un rectángulo, pasamos a argumentos, un cuadrado, un círculo y un triángulo rectángulo y creamos el array, lo creamos con estas cuatro referencias, es decir, nuestra colección tiene un elemento de cada. Hemos definido también dos métodos que se llaman mostrar1 y mostrar2 que se van a encargar de visualizar en la consola todas las propiedades que tienen nuestros objetos. Para eso hemos creado en este método, en el método mostrar1, ponemos un aviso que es el método mostrar1 y unas líneas simplemente para separar dentro de la consola todos los tipos y ahora iteramos a lo largo de todo el array y llamamos al método toString. El método toString, como hemos visto, está definido en la clase base, la clase figura, pero en cada uno de los métodos se llamará a la definición de los métodos especializados de área y de perímetro, es decir, no se va a llamar a los métodos base de figura, sino cada uno de los especializados. Esto es lo que conocemos como polimorfismo, es decir, tenemos muchas referencias, todas del mismo tipo, la referencia de tipo figura, aunque apunta a un objeto más especializado. Cuando llamemos un método de esa referencia, se utilizará el método más especializado que hemos definido, o sea, el área y el método y el perímetro. Hemos definido también un método mostrar2 en el que lo que se hace es que se llama un método, para que veáis es otra opción, se llama un método que hemos definido aquí que es mostrar detalle figura. Ese método que hemos definido aquí, mostrar detalle figura, lo que hace simplemente es llamar al método toString de cada uno de los objetos. Pero fijaros que aquí no hemos definido el tipo, no hemos puesto tipo figura, sino que es un tipo interfaz. Yo puedo utilizar una referencia de un tipo que sea interfaz. Y eso es totalmente equivalente a utilizar una referencia de un tipo de una clase. Cuando yo utilice este método, voy a utilizar el toString. Y fijaros que el método toString no está definido en esa interfaz. Sin embargo, él va a utilizar el método toString de los objetos. O sea, si los objetos tienen un método definido, llamarán a ese objeto, a ese método, ¿de acuerdo? Y entonces el método que tiene definido toString será el método que tiene definido figura y por tanto se puede utilizar perfectamente.
Entonces vamos a ejecutar, se hará como decimos, primero se crea el objeto, se llama a crear colección y luego se muestra. Lo ejecutamos y vemos cómo nos aparece en la consola lo que esperábamos. Cada uno de ellos nos aparece su nombre, nos aparece el tipo que tiene cada uno de ellos y los distintos valores, es decir, nos aparecen los valores que tiene tanto de su área como de su perímetro. Todos calculados y todos perfectos. Veis que el resultado de los dos es exactamente el mismo, puesto que internamente se están llamando a los mismos métodos. Entonces, hemos visto la definición de interfaces, la definición de clases a partir de una interfaz, hemos visto cómo se pueden sobreescribir métodos. En cada uno de estos objetos hemos sobrescrito el método área y el método perímetro, y hemos visto también cómo todas las llamadas se resuelven en tiempo de ejecución utilizando la mayor especialización posible, que es el polimorfismo. Es decir, si tenemos un objeto con diferentes métodos porque ese objeto hereda de varios, siempre se va a llamar al más especializado. Como ejercicio, me gustaría proponeros que dentro de cada uno de estos métodos redefinamos el método toString de manera que en lugar de hacerse con nombre, se llamara con un método que podríamos llamar getNombre, por ejemplo. Habría que definir ese getNombre dentro de algún nivel de esta jerarquía y que nos permitiera devolver ese contenido.